Vivimos en un momento único. La inteligencia artificial está transformando el mundo, incluso la manera en que se enseña y se practica la medicina. Pero entre tanta tecnología surge una pregunta clave. ¿Cómo mantenemos viva la empatía? La hiperconectividad hace que se desarrolle mucho menos. El tema de la escucha y la humanidad en quienes serán esos médicos del futuro. Hoy converso con la doctora Luciana Gersi. Ella es médico con varias especialidades como apiterapia y biomagnetismo, entre otras. Y actualmente docente universitaria de la Universidad Científica del Sur, que forma a esos médicos del mañana. Vamos a descubrir juntos esos retos, oportunidades y aprendizajes que la IA trae en la formación médica. Quédate porque esta charla te va a hacer reflexionar sobre algo más grande que la tecnología: el valor de seguir siendo humanos. Hola Luciana, bienvenida. ¿Cómo te sientes hoy? Hola, ¿cómo estás? Qué lindo tener estos espacios para poder conversar sobre esta nueva fiebre de la inteligencia artificial. Ha venido a ocupar una parte importante en nuestras vidas, pero no ha pedido permiso. Así que nos estamos adaptando a ella y lo que tenemos hoy es que compartir en este espacio cómo usarla de la mejor manera sin que nos gane en cuanto a el desarrollo cognitivo y sobre todo las habilidades transversales, ¿no? Antes llamadas habilidades blandas. Ok, perfecto. A ver, en un mundo donde la inteligencia artificial justamente puede procesar información médica más rápido que un estudiante, ¿cómo podemos enseñar a estos futuros médicos a mantener viva la curiosidad, esa intuición, ese pensamiento crítico que es el que más se está mermando con esto de la IA? Y si puedes hablar un poquito fuerte porque se te escucha un poco bajito. Sí, claro. A ver, ¿ahí me escuchas mejor? Un poquito más, de repente subir el A ver, un volumen. ratito, subimos el volumen, ahí, ¿mejoró? Sí, perfecto. Ahora sí. Ya, ahora sí. Bien, entonces aquí hay varias preguntas en una. Lo primero es que sí, efectivamente estamos observando un fenómeno con los chicos y es que al utilizar esta herramienta de inteligencia artificial para resolver problemas, están perdiendo el pensamiento crítico individual. Y no solamente el individual, sino también el colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros estamos en un ambiente educativo, cada uno tiene una opinión según la experiencia que ha vivido, ¿correcto? Quizás ver cómo se desarrolla una enfermedad se vive desde el rol de hijo, padre, de acompañante, amigo, ¿no? Y también como el rol profesional en formación. Pero cuando nosotros le damos esta tarea a una inteligencia artificial o a un software, el cerebro empieza a ya no poder procesar este tipo de información. Entonces, los chicos, cuando están sujetos a una evaluación donde no pueden tener esta herramienta a la mano, simplemente no pueden tener un análisis crítico, como bien tú lo has mencionado, pero tampoco pueden clasificar siquiera la información. Y eso es un fenómeno que estamos observando en las aulas universitarias y nos está encendiendo las alarmas, porque ya a ciencia cierta observamos que el alumno no está construyendo conocimiento, simplemente lo está leyendo de un prompt que ha creado y es como si fuera un alumno parlante, ¿no? Como un loro que repite, mas no interioriza lo que está aprendiendo. Mm. Sí, 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 eso lo vemos mucho en las aulas y que esa capacidad, por ejemplo, de hacer un resumen, de decir en sus Ujú. propias palabras, cada vez les es más difícil porque se están acostumbrando a preguntar para ellos responder, pero no razonar. Y sabemos que necesitamos estar ejercitando el cerebro porque si no empieza a adormecerse ciertas partes, ¿no? Ahora, ¿de qué manera la inteligencia artificial puede redefinir lo que significa ser médico? Porque
hay esta amenaza, ¿no? Que nos van a reemplazar Sí. y nos invita a un poco evolucionar hacia una medicina más humana y colaborativa, que es lo que la IA no tiene, ¿no? ¿Qué puedes decirnos respecto a esto? Correcto. Cuando nosotros hablamos de, del ejercicio médico propiamente y la influencia de la inteligencia artificial, a veces se piensa o se dice que esta herramienta va a poder hacer un análisis más profundo y que va a llegar a conclusiones médicas más certeras. Pero recordemos que el ser humano es un ser que tiene muchos factores que influyen en su salud. Y el enfoque realmente de la salud hoy por hoy ya no es un enfoque comunitario ni un enfoque estandarizado, por decirlo de alguna manera, porque la estandarización nos sirve para ciertas cosas, como la salud pública, pero si tú tienes que tratar a un paciente con una enfermedad rara o algún paciente que tiene una enfermedad común, pero tiene un contexto que la puede modificar y volverla más grave, ese contexto lo puede analizar un médico o un ser humano que va a tener todos estos factores en cuenta para poder llegar a un diagnóstico, no a una base de datos con esta información estandarizada. Entonces, yo creo que siempre y cuando la medicina siga trabajando al paciente como un universo, no va a ser posible que se reemplace el juicio crítico de este profesional. Lo que sí puede ser es que en algunos momentos utilicemos la herramienta cuando a nosotros como profesionales se nos acaben las opciones. Y creo que en ese momento es que va a ser una súper herramienta, pero que reemplace este raciocinio humano, como también la empatía, ¿no? Como tú lo has dicho, hay algunas cosas que tienen un tinte emocional, que tienen un tinte hasta, yo diría, social, que probablemente la inteligencia artificial no pueda articular todavía. Quizás lo va a poder hacer más adelante, pero en el momento en el que uno tiene que tomar las decisiones, tiene que tener en cuenta todo ese contexto para poder decir qué se va a hacer con ese paciente y cómo se va a proceder. Ok, ahora, si hablamos de ética y responsabilidad, ¿no? ¿Cómo formamos a los jóvenes para que desarrollen criterio ético frente a las herramientas de la IA que pueden diagnosticar, predecir y decidir? O sea, ¿qué lugar ocupa, como hemos hablado hace un ratito, ¿no? El tema de la Ujú. empatía es importantísimo porque, bueno, que es algo que no puede hacer así ChatGPT te diga, hola, ¿cómo estás, preciosa? Qué linda estás hoy y que no sabe ni cómo estás, pero te va a decir eso. Eh, hay un tema de, como dices tú, de entorno, ese tema social, el manejar, el tema emocional sabemos que tiene un alto porcentaje de influencia en cualquier enfermedad o condición. Y toda esa información sensible difícilmente la vas a poder procesar como aparato, ¿no? O sea, puedes poner como conceptos, pero esto emocional es como demasiado humano, como dices tú, probablemente mucho más adelante, pero por ahora no es. Ahora, si hablamos de ética, para un poco redondear la pregunta, ¿cómo hacer con los chicos para que desarrollen ese criterio ético frente a esta herramienta? Bien, ese tema es súper importante. Incluso hoy el colegio médico, como en las instituciones educativas como la mía, que es la Científica del Sur, llevamos capacitaciones sobre ética con el uso de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay límites permitidos. Al inicio no teníamos claro cuáles eran los límites, pero hoy ya lo tenemos mucho mejor estructurado. Y es que aquí hay varias cosas que hay que ver cuando hablamos de ética. Lo primero es que la inteligencia artificial se sugiere como una herramienta no necesariamente en los primeros años de la universidad. Eso es una sugerencia que se hace desde la ética. ¿Por qué? Porque en los primeros años de la universidad el muchacho está construyendo la base de conocimientos para lo que viene después.
que es en la pirámide de Miller, por ejemplo, primero él tiene que saber y conocer y luego ya puede ir analizando lo que ha aprendido, luego puede tener habilidades técnicas y luego ya aplicarlas él mismo en, digamos, en su ejercicio, ¿no? Y la inteligencia artificial, cuando se utiliza en la base de la pirámide, la debilita. ¿Por qué? Porque el alumno, como todavía no tiene los conocimientos, digamos, básicos, él reemplaza esta base de la pirámide por el trabajo hecho por una IA. Entonces, a la hora de tú pedirle que suba la complejidad y que suba en el análisis y luego que tenga una experiencia práctica, no lo va a lograr porque la base no está buena, no hay un buen cimiento de conocimientos. Entonces, una de las consideraciones éticas que se está observando ahora es que en el inicio de la formación profesional, la inteligencia artificial solo se use como una herramienta para estudio, por ejemplo, ¿no? Que el chico ya llevó las clases y se les enseña a que la inteligencia artificial le haga bancos de preguntas, por ejemplo, ¿no? Tú puedes banquear y entonces con esa tecnología tú puedes hacerte exámenes y ensayar para tus evaluaciones de la universidad. Perfecto. Lo segundo es que te ayude a estructurar una presentación, ¿no? Sabemos que ahora se usa mucho el aula invertida, donde el alumno expone y el profesor es el que está trabajando de una manera, digamos, conjunta, como un guía, ya no como el dueño de la verdad. Pero la IA los ayuda a estructurar sus presentaciones. Entonces, yo sí puedo permitirle al alumno que use la IA para que me esquematice cómo va a ser su exposición. Bien, más el contenido, sí es observable si lo pone con inteligencia artificial, porque él en esta etapa de formación está aprendiendo a clasificar y buscar información. Entonces, si le da esa tarea a la IA, él no va a ser capaz de ir a un repositorio o a una biblioteca a buscar lo que necesita. No lo va a poder hacer, porque esa tarea ya está realizada por un software. Entonces, se les invita siempre a ellos la exploración, como tú dices, ¿no? A despertar el interés por los temas y buscar. En plataformas digitales sí lo puede hacer, pero que ese proceso de encontrar la información, porque encima hay una satisfacción y una motivación interna, ¿no? De encontrar justo lo que te ha preguntado el profesor y es como, yeah, o sea, tengo ese fueguito de la investigación que se enciende, ¿no? Pero si te lo hace alguien más, simplemente es copiar, pegar y no entendiste y no tienes esa motivación interna, que es lo que estoy observando ahora en las aulas, ¿ah? Motivación interna no hay, todo es con motivación externa, que es algo que tenemos que también trabajar. Y por último, en el caso de la elaboración de trabajos, yo tuve una experiencia personal, porque uno tiene que decir también sus goles, pero también algunas cosas que nos suceden. Y es que en algún momento durante mi maestría, yo utilicé la IA para que me ayude a redactar un párrafo que se me hacía difícil poder hacerlo, ¿no? Pero hay software que te detectan esa actividad de la inteligencia artificial. Entonces, tuve una llamada de atención sobre el tema. Claro, me sentí muy mal porque había infringido la ética, ¿no? Pero en realidad no era que hubiera copiado un trabajo, ¿no? Pero el solo hecho de no haber entrenado la competencia de redacción y haberlo encargado a un software a que lo haga, ya estás infringiendo la ética, porque no eres tú el que está haciendo el trabajo, ¿no? Entonces, las líneas son delgadas, pero ya se tiene mapeado hasta dónde yo puedo usarlo y hasta dónde es mejor ya no, porque reemplaza tu trabajo, sobre todo si estás en una etapa de formación que tienes que ir desarrollando competencias. Claro, justo en un taller al que he asistido en la Universidad de Piura, hablábamos sobre la responsabilidad y era que el alumno tiene que contrastar, porque, a ver, hay, digamos, inteligencias artificiales que son que tienen información un poco más precisa, pero el chat GPT nos decía no es como
él inclusive saca conclusiones de lo que se le ocurre que es Ujú. lo que debe ser, ¿no? Entonces, sí es importante el tema del contraste. Y bueno, en el caso de la medicina, los chicos pueden tener acceso a informes o a casos médicos o a papers donde hay información dura, ¿no? Que sí, pues pueden contrastar con lo que el profesor ha preguntado, pero nos explicaban, ¿no? Hay que saber tener un buen prompt y buscar las fuentes correctas para que la información que llegue a mí también sea la correcta, porque yo no puedo Ujú. estar disparando barra con ventilador con toda la sarta de cosas que encontró el chat GPT, que muchas de ellas inclusive ni siquiera son ciertas. Entonces, esa fe Correcto, se inventa, ciega, se inventa. sí, Ujú, claro, si no lo sabes, se inventa. No es como Gemini, por ejemplo, que te dice, ¿sabes qué? Sorry, pero no sé. ¿Sabes qué? No encuentro. ujú, O, ¿no? Yo uso mucho ahorita el Notebook LM porque subo las fuentes. Entonces, de las fuentes que yo tengo, sácame esta información. ujú, Es ujú. distinto que, oye, a ver, búscame en todos los algoritmos de todo el mundo a ver qué cosa coincide con estas palabras, ¿no? Que ya estamos hablando de que ahí hay que hacer un análisis mucho más exhaustivo porque el chat GPT, no estoy hablando mal de él, me encanta, pero sí tiende a veces a poner información que no es tan precisa, ¿no? Ahora, Sí, si nos vamos a lo que es aprendizaje y plasticidad cerebral, que eso ya es neurociencia, desde la neurociencia sabemos que el cerebro se adapta constantemente, ¿no? La neuroplasticidad hemos visto que hasta gente súper grande sigue. Hay un tema ahí de motivación y de, ¿no? Y de esas ganas, ese fueguito que dices tú, que logra ese estado de flow, ¿no? El estar investigando y que se te pase el tiempo y digas, miércoles, me he pasado 5 horas y no me di cuenta, ¿no? Ese, ujú. esa- ese amor al aprendizaje, ¿no? ¿Cómo pueden los docentes y los estudiantes aprovechar la IA sin atrofiar esa capacidad de pensar, imaginar o resolver por ellos mismos? Tú estás comentando que sí, pues que la teoría es al inicio, pero después la complejidad empieza a ocurrir, ¿no? Como se veía en los capítulos del Doctor House, que pasaba Ujú. esto, pero se iba ramificando la enfermedad y es como, si yo no tengo esa capacidad, ese pensamiento crítico, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, eh, ¿cómo pueden los docentes aprovechar la IA de esa manera, ¿no? Sí, mira, justo es bien interesante esta pregunta que me haces porque nosotros, primero que estamos utilizando de una manera incorrecta algunas plataformas de inteligencia artificial, porque en primer lugar, las plataformas de inteligencia artificial no son buscadores. Es lo primero que tenemos que tener como una ley. La plataforma de IA no es un buscador porque no es el rol por el cual ha sido creado. Los buscadores son Google, tienes Bing de Microsoft, tienes un montón de plataformas que son buscadores, ¿no? En la medicina nosotros también tenemos buscadores que están ligados a algunas revistas que le dicen indizadas o indexadas, ¿no? Como es Scopus, Redalic, tenemos buscadores como el Sevier, donde se reúne toda la data de investigación en medicina y tú haces una búsqueda, ¿no? Pero también ya tenemos plataformas de inteligencia artificial que van justamente a esos buscadores y te encuentran, según el prompt que tú le pongas, qué artículos de investigación podrían avalar la pregunta que tú estás haciendo, ¿no? Por ejemplo, una herramienta que yo me enamoré desde que la conocí es Consensus. Esta plataforma te pregunta, perdón, te permite hacer preguntas de relación entre un fenómeno y otro. Entonces, te pone el porcentaje de coincidencia en la relación que estás tú proponiendo y luego te coloca los artículos de investigación de estas revistas indizadas, que son revistas que tienen altos estándares de calidad, y te los coloca para que tú
puedas luego uno por uno irlos revisando y ver en qué parte del artículo es que está mencionando esta relación. Entonces, eh, las IAs son muchas. Tenemos que tener en cuenta que estas herramientas tienen algunas un foco específico y hay que saberlas buscar. ¿No? No solamente quedarnos con las grandes plataformas como ChatGPT, Copilot, Gemini, el del pescadito, que siempre me olvido, no me acuerdo ahorita, el de la ballenita, ¿ya? Pero estas son como plataformas macro, pero la IA tiene plataformas micro que te van a poder ayudar en una disciplina específica. Entonces, lo que nos toca a nosotros como docentes es guiar al alumno al uso de estas IAs más acotadas a un tema para que no se desvíen, ¿no? Ya nos pasó también, el día lunes estoy en un grupo de docentes que hacemos investigación y que estamos en la maestría también. Y uno de los ponentes puso una estadística y los que tenemos, digamos, la fuente verdadera, nos miramos y dijimos, ¿de dónde salió ese porcentaje? Si ese no es real, ¿no? Y probablemente lo que haya sucedido es que la IA se lo inventó. Entonces, la sala quedó en un desconcierto porque decíamos, esa estadística no está bien. Entonces, ¿te imaginas en un entorno profesional con gente de maestría y doctorado que te suceda eso? Es porque realmente no has aprendido a utilizar la herramienta. Entonces, aquí viene otro concepto, Luchi, y es el tema de la analfabetización digital. Todavía estamos analfabetos en este tipo de herramientas. Entonces, el compromiso del docente es capacitarse en inteligencia artificial para poder recomendarla de la mejor manera. Ujú, Así es, y para poder enseñarle a los chicos también de paso, ¿no? Porque ujú, justo yo fui a un taller acá en la UDEP y fue tan bueno, estuvo tan bueno. Han creado una fecha la próxima semana de 2 horas más porque hablaron de muchísimas plataformas y cómo crear un prompt y cómo hacer un programa para un aula, poniéndole que tenemos alumnos con ciertas dificultades cognitivas o conductuales y cómo esta inteligencia artificial te armaba, pero estábamos utilizando el Notebook LM, o sea, se utilizaban fuentes fidedignas, PDFs que están certificados, revisados, ¿no? Y ujú, de acuerdo a eso, armaba y el Gemini armaba y cómo contrastábamos entre una y otra inteligencia artificial, ¿no? Mira, esto sí es preciso, esto no. Y entre ellos, ujú. o sea, es como que se contradicen, ¿no? Pero Correcto, sí. qué importante es esto. Y como estábamos nosotros ya terminada la clase y había una cola como de 50 alumnos esperando para entrar al laboratorio, dijeron, no, tenemos que hacer otra. Y yo feliz porque yo hago coaching educativo, me interesa mucho saber sobre IA y yo no soy alumna, pero como soy mamá de una alumna, soy parte de la comunidad de la Universidad de Piura, entonces puedo tener acceso y es increíble poder tener acceso a este tipo de información y por qué no entender que si tenemos acceso hay que también devolver esto de alguna manera. Por eso que estoy haciendo varios programas donde hablamos de este tema, porque necesitamos concientizar a nuestros chicos universitarios, a nuestros chicos de colegio, que esto tampoco es, wow, Disneylandia, sino que es una herramienta que si la usamos de una manera adecuada nos va a ayudar, pero si no sabemos utilizarla, también nos puede complicar la existencia. Entonces, Ujú, sí, definitivamente es importantísimo. Ahora, si yo me voy, ahora quiero irme como que a lo que es vocación y sentido, ¿no? ujú, Muchas profesiones están cambiando. Ahora, ¿qué consejo le darías a los jóvenes para no perder ese sentido vocacional frente a ese miedo intrínseco, porque finalmente existe, de pensar que van a ser reemplazados por una máquina, ¿no? La pasión no puede ser automatizada, ojo,
y quien Ujú. trabaja con propósito siempre va a ser insustituible. Pero, ¿qué podrías decir tú como médico y como profesor para estos futuros médicos? Claro, lo primero es que el médico que se forma, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, no siempre va a tener toda la tecnología a la mano para poder resolver problemas. En nuestro país es bien importante tener en cuenta que la práctica médica se da en contextos totalmente opuestos. Quizás tú puedas tener tu tablet con tu internet y con toda tu IA en Lima para poder consultar las dudas que tú tengas, pero si a ti te toca hacer tus serums en Apurímac, de repente vas a tener o poca o nula conexión de internet. Entonces, ¿qué vas a hacer en ese momento? ¿Cuál es la base de tu construcción de conocimiento? ¿Qué tienes para ofrecer a esa gente sin la muleta de la tecnología? Ahí es donde realmente uno se da cuenta hasta dónde ha desarrollado las competencias y las capacidades y hasta dónde no lo ha logrado. Entonces, lo que yo siempre les invito a los muchachos, porque yo trabajo con todos los niveles, desde segundo ciclo hasta casi últimos años de la universidad, y lo que yo siempre les digo es pónganse en el lugar del médico rural. Pónganse en ese instante en el que de repente tú vas a tener que atender un parto sin luz. ¿Le vas a preguntar a alguien o a un dispositivo qué hacer? No, todo va a tener que estar aquí, guardado, ¿no? Si quieres, te golpeas el área prefrontal para que salga, ¿no? Pero vas a tener que tener toda esa información para salvar la vida de alguien en una condición no ideal, no ideal. Entonces, ese consejo yo lo siembro desde los primeros años de medicina. Y realmente, uno cuando ve a los chicos que de repente su dispositivo electrónico se malogró o no está actualizado, los ves entrando en una angustia y tú dices, oye, pero mira, ahí está la biblioteca, ¿qué tal si vamos y sacamos un libro? ¿No? El otro día yo me aparecí con un libro del año 99, ¿no? Y los chicos, ay, ¿qué es eso? Le digo, es un libro, sí tiene hojas amarillas. Probablemente este libro está cuando yo estaba en la universidad, o sea, estamos hablando casi 20 años, ¿no? Pero estos todavía existen, le digo, ¿no? Y mira, lo abrí y le dije, y acá está el cuadro que debería estar en tu PPT. ¿Qué pasó? Todos agarraron el celular y empezaron a tomarle foto. Entonces yo digo, hey, este libro está en la biblioteca. Cuando lo necesites, puedes ir y sacarlo. Pero vamos a que se ha perdido esto. Entonces, hay que volver a enseñarles que los libros existen, que puedo tener capacidad de memorizar datos, que existen hábitos de estudio que son la base, porque los chicos no organizan su tiempo, no priorizan las actividades, no saben tomar apuntes, ¿no? Enseñarles nuevamente que la salud física y la salud mental tienen un protagonismo gigantesco en el aprendizaje. Si yo no estoy físicamente bien, si yo no estoy mentalmente bien, yo no voy a poder aprender, ¿no? Y por último, importante también que yo les recomiendo, es que tienen que poder descansar. Los chicos no duermen, no duermen, tienen muchas horas de procrastinación en las redes sociales y no duermen. Entonces, un cerebro que no utiliza su melatonina, que no utiliza a sus neuronas recicladoras, ¿no? Que tenemos neuronas que limpian estas conexiones durante la noche para que el día siguiente tú tengas claridad, eso no se da. Entonces los muchachos llegan y no pueden aprender. Entonces, mis recomendaciones siempre van desde la medicina integrativa, que es realmente mi especialidad, ¿no?
integralmente, cuerpo, ¿por qué no social? Porque también necesitamos una salud social y también una salud espiritual, porque lo estoy viendo también, que los chicos no creen en nada ni en nadie y eso les corta el horizonte, no saben hacia dónde ir. Así es. Excelente reflexión, la del final me gusta. Eso de que no duermen, tienes razón. Yo vivo con una universitaria que realmente es que tengo el teatro, que tengo el canto, que tengo el esto, que la pintura, que si el voluntariado, que si voy al hospicio a hacer una obra de teatro. Sí, pero se levanta tempranito, se va todo el día, regresa en la noche, tiene clases al día siguiente a las 7 de la mañana, regresa a las 9 de la noche. No, es que hemos hecho club de tareas. Claro, excelente que hayan hecho club de tareas, porque ahí estudian entre ellos y no necesariamente son del Ujú, mismo ciclo ni de la misma carrera, probablemente, pero son espacios que ellos hacen para poder estudiar. Muchos de los chicos que están acá en Piura no viven con sus familias, viven solos. ujú, Entonces yo creo que también ahí entra la parte social, esa parte de eh, crecimiento humano, ¿no? Como que al final también tiene un gran porcentaje de importancia en el aprendizaje, porque como me siento, voy a hacer las cosas y las cosas las ujú, voy a hacer como me siento. Entonces es el huevo y la gallina. Si yo estoy con los anteojos de la soledad, de la tristeza, de la desazón, del no tengo dónde mirar, difícilmente voy a poder rendir bien en el día, difícilmente voy a tener ganas de hacer cosas, ¿no? Pero si yo estoy con los lentes de, sí, ayer estudié con mis compañeros, pucha, esta duda que tenía ya la entendí, este chico de ingeniería que estaba acá me explicó esto, yo estudio educación, pero me ayudó, ¿no? Ese tipo de sinergias entre los chicos es súper ujú, valiosa porque el mundo real es eso. El mundo real no es la universidad. La universidad es hasta cierto punto una burbuja. ujú. El mundo real, vas a encontrar gente así como ese chico de otra carrera que te enseña, como que vas a encontrar gente que sabe y no le da la gana de enseñarte nada. Correcto. Entonces, Sí. pero ese barrio que teníamos nosotros de chicas, ya no lo tienen los chicos. Entonces, me gusta que acá en la universidad están generando ese tipo de sinergias. A mí me encanta a veces que voy, porque como la universidad tiene más de 300 hectáreas, que es gigante, mientras viene el venado y me dice hola, a veces me pierdo. Y vienen los chicos y le digo, oye, ¿tú sabes dónde está la facultad tal? Sí, señora, yo la acompaño, ¿no? Y me acompañan y les converso y les pregunto, ¿y cómo así llegaste a tu carrera? ¿Cómo así te diste cuenta que era lo que te gustaba? Y ya tanto converso que a veces me ven pasar por la calle y me saludan. Y yo, claro, no me acuerdo quién es, pero esa necesidad social existe. Y si nosotros lo sabemos y simplemente con saludar a alguien podemos hasta cambiarle el día, ¿por qué no hacerlo, no? Entonces, no olvidar esa parte humana, esa parte social, esa Ujú. parte espiritual, ¿no? Ese empezar la clase con respiraciones. Me hubiera encantado entrar en un aula y que me digan, ok, vamos a hacer 3 respiraciones profundas para que estemos en nuestro centro. Y, claro, hay chicos que te van a mirar con cara de "¿Es en serio?". Ah, sí, ya me Pero, pasó. eh, pero les hace muchísimo bien. Sí, les hace mucho Empiezan a bien. oxigenar el cerebro y empiezan a Ujú, interconectar los hemisferios. Entonces es necesario. Empecemos a implementar esas cosas también. Y bueno, muchísimas gracias, Luciana, de verdad. Esto ha sido uno, una cantidad de información, pero así buenísima. Y chicos, no se preocupen que no van a ser reemplazados por la IA, no por lo menos en un corto tiempo, porque definitivamente hay cosas que no se pueden reemplazar. Y compartan ese video, mírenlo y si tienen preguntas, por favor, colóquenlas debajo, que nosotras estamos súper dispuestas a responder. Síganos en las redes y nada, con nosotros será hasta la próxima entrevista, porque de hecho necesitamos más. Así que y ya nos vemos, cuídense mucho, chao, chao, adiós.